Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Quinzling del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 60. Daa. Gruñó Harry. No puedo volver a la torre esta noche. Hermione dijo que me iba a hacer un examen de historia de la magia, y no he estudiado, ¿y crees que te ayudaré a evadir tus responsabilidades académicas? Preguntó Snape secamente. Es solo historia de la magia, se quejó Harry. No es que a nadie le importe. Al ver la expresión de su padre, se apresuró a corregir su afirmación. Vale. No es que a nadie más que a ti y a Hermione les importe. Además, si me quedo aquí, Draco y yo podemos trabajar en nuestra tarea de pociones. Tienes más de una semana antes de la entrega de pociones y menos de 2 días para tu examen de historia, señaló Snape con una lógica exasperante. Por lo tanto, deberías pasar esta noche con la señorita Granger, estudiando historia. Aún quedan varias horas antes del toque de queda, y con la ayuda de la señorita Granger, podrás avanzar en el material y compensar tu anterior pereza. Harry abrió la boca para seguir discutiendo, pero se oyó un estallido de llamas en la chimenea, y la voz de Lucius Malfoy habló. Severus, soy Lucius. ¿Puedo pasar? Se trata de Draco. Un momento, gritó Snape. Malfoy quizás se había cambiado de bando, pero eso no significaba que lo quisiera cerca de Harry más de lo que podía evitar. Se giró hacia el chico. Esta discusión ha terminado. Toma tus cosas y regresa a la torre. Harry refunfuñó, pero sabía que no debía discutir con su padre cuando usaba ese tono. Además, su padre era más que capaz de regañarlo delante del padre de Draco, y eso sería humillante, sobre todo porque Draco decía que su padre era muy estricto con los modales. Harry corrió a su habitación a recoger su mochila, pero al acercarse a la puerta del pasillo, la curiosidad le hizo quedarse atrás y escuchar. No estaba exactamente escuchando a escondidas, se tranquilizó. El señor Malfoy había dicho que tenía que ver con Draco, ¿verdad? Entonces, ¿no era importante para él, como amigo de Draco, averiguar qué estaba pasando? Si Draco estaba en problemas o algo así, ¿qué clase de amigo sería si no le avisara? Y si era algo, bueno, personal o embarazoso, entonces Harry se callaría y dejaría que su padre se encargara como jefe de casa de Draco. Oyó el rugido de la Red Flu y luego el tono refinado del señor Malfoy. Severus. Gracias por dejarme pasar. Siéntate, Lucius, lo invitó Snape. Dijiste que tenía que ver con Draco. ¿Hay algún problema? Quizás tenga algo que ver con la muerte de Bellatrix. Hablé con el chico y te aseguro que está, aturdir. A Harry se le cayó la mandíbula al oír el grito. Oyó un fuerte golpe, como el de un cuerpo golpeando la alfombra, y se quedó paralizado, esperando contra toda esperanza que solo fuera su padre lanzándose a cubrirse. Pero no se oyó ningún ruido de duelo, ni hechizos ni contrahechizos gritados, solo el rugido de alguien usando la Red Flu de nuevo. Harry empezó a avanzar sigilosamente, preguntándose si el señor Malfoy ya se había ido, cuando 2 voces extrañas lo asustaron mucho. Bueno, no fue tan difícil, ¿verdad? Se burló el primero. Y se supone que es tan bueno en defensa contra las artes oscuras. Date prisa, ordenó el otro. Casi puedo oler el hedor de Dumbledore. Cada minuto que pasamos aquí le facilita darse cuenta de que estamos en su preciado castillo. Relájate. Solo tenemos que enervarlo y aplicarle el imperio. Una vez que recupere al niño Malfoy, los llevaremos a ambos ante el señor oscuro y. Harry ya había oído suficiente. Eran mortífagos y perseguían a su padre. Harry salió disparado del marco de la puerta, gritando, Expelliarmus. Derribó a una figura con túnica, y la varita del otro se le escapó de las manos, pero el señor Malfoy se quedó allí parado como un maniquí. Harry se giró para enfrentarlo, y eso le dio tiempo al segundo mortífago para recuperar su varita. Difindo. Protego. Harry desvió la maldición, pero entonces el primero también tenía su varita, y un gruñido de estupefacción envió a Harry al suelo junto a Snape. Oye, ¿es este el niño Malfoy? Preguntó un mortífago esperanzado. Idiota. Mira a Malfoy. ¿Has visto a su esposa? ¿De verdad crees que 2 rubias platino tendrían un hijo moreno? El otro mortífago le dio la vuelta al chico inconsciente y silbó suavemente. Maldita sea. Mira esa cicatriz. Es Harry Potter. Ah, respondió su compañero con decepción. Supongo que aún necesitamos el Imperius Snape, ¿no? El primer mortífago agarró su varita con fuerza y se armó de paciencia para no hechizar a su antiguo colega. Sé que estuviste mucho tiempo en Azkaban, Lestrange, pero ¿crees que puedes intentar que tu cerebro funcione? ¿A quién crees que preferiría el señor tenebroso ponerle las manos encima?
¿Al niño que sobrevivió o al mocoso de Malfoy? Siempre podemos atrapar al hijo de Malfoy más tarde. No es que tengan protecciones especiales para protegerlo. Tenemos que salir de aquí con Potter y Snape antes de que alguien descubra qué está pasando. Saca ese traslador, Malfoy. Ven aquí. Snape gimió y se agarró la cabeza. ¿Qué, en nombre de Merlín? Lo último que recordaba era estar hablando con Lucius Malfoy y, de repente, su cabeza había explotado. Intentó agarrarse las sienes y se dio cuenta de que tenía las muñecas y los tobillos atados, y que yacía sobre tierra polvorienta. Un gemido a pocos metros de distancia llamó su atención, y entrecerró los ojos hacia el sonido. Harry. ¿Qué hacía Harry aquí? ¿Y dónde estaba exactamente? El chico debería haber estado en su torre, estudiando historia con el sabelotodo, no aquí con... Snape miró a su alrededor y se quedó paralizado. Estaban afuera, en un cementerio, a juzgar por las lápidas rotas esparcidas por todas partes. Eso era malo. Lo que era infinitamente peor era que estaban despatarrados en el centro de un círculo de mortífagos con túnicas y máscaras, con los rostros extrañamente iluminados por la hoguera ardiente a un lado. Pero mucho peor que eso era el hecho de que sentada en un trono, sonriéndoles como una monarca pervertida, estaba Bellatrix Lestrange, con los ojos rojos y sus rasgos extrañamente distorsionados en una mueca horriblemente familiar. Snape casi no necesitó el hormigueo en su antebrazo izquierdo para saber quién los estaba mirando. ¿Da? La voz era débil, pero firme. Harry. Giró la cabeza de golpe. El chico estaba pálido, pero tenía una mirada resuelta. Snape nunca se había sentido más orgulloso del carácter Gryffindor de su hijo que en ese momento. ¿Estás bien? Me duele la cabeza, admitió Harry, mirando a su alrededor. ¿Estás bien? Ah, qué vínculo padre-hijo tan reconfortante, sonrió el señor oscuro desde su trono. Harry entrecerró los ojos al ver el formulario. ¿Quién eres? ¿No me reconoces, mocoso? Espetó Voldemort. Tus padres me desafiaron 3 veces, y tú ya casi lo logras. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¿Eres Voldemort? Pero eres una chica. El señor oscuro parecía desconcertado. Solo he poseído a uno de mis sirvientes hasta que mi nuevo cuerpo esté listo, explicó a la defensiva. Harry arrugó la nariz. Sí, pero una chica. O sea, no tienes que seguir siendo una chica, ya sabes, y todo eso. Se oyó un bufido ahogado del círculo de mortífagos, y el rostro de Voldemort se retorció de furia. Crucí. Gritó, señalando con furia hacia la risita, y varios mortífagos chillaron y cayeron al suelo, retorciéndose. No lo molestes. Le susurró Snape a Harry antes de que el chico pudiera decir nada más, y Harry tragó saliva y asintió. Mi señor, empezó Snape, con la desesperada esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que convenciera al señor tenebroso de dejar ir a Harry. Eso, el traidor habla. Voldemort bajó del trono y se acercó con paso majestuoso a Snape. ¿Suplicarás por tu vida, traidor? ¿Como lo hizo tu buen amigo? Un gesto brusco hizo que 2 mortífagos arrojaran a Lucius Malfoy, atado, maltrecho y ensangrentado, junto a Snape. Snape lo miró, con la mente trabajando frenéticamente. Obviamente, el incendio en Azkaban había sido para encubrir una fuga, y de alguna manera Malfoy había estado o se había involucrado. Intentó desesperadamente formular algún tipo de plan. Me sometieron a la Imperius, Severus, jadeó Lucius, con la sangre filtrándose por la comisura de la boca. Su rostro, antes apuesto, estaba ahora desfigurado por cortes y quemaduras, y la mano que sostenía la varita había sido desollada hasta la muñeca. Lo juro, no quise. Snape lo ignoró y volvió a centrar su atención en el señor tenebroso. Mi señor, empezó con suavidad, estoy seguro de que podemos llegar a algún tipo de... Voldemort se adelantó y le dio una patada en la cara. Estoy harto de los Slytherins conspiradores, gruñó, volviendo furioso a su trono. Al menos los Gryffindors simplemente desafían y mueren. Se giró hacia Harry. ¿Y tú, mi pequeño némesis? ¿Intentarás convencerme de que te perdone la miserable vida? ¿También intentarás humillarte ante mí y besar mi túnica? Creo que eres un maldito enfermo. Gritó Harry, usando el peor insulto que se le ocurrió. No le hagas daño a mi padre, imbécil. Snape se esforzaba por despejarse, ignorando la sangre que le goteaba en el ojo por un corte en la sien. Era vagamente consciente de que Harry le gritaba algo al señor tenebroso y de los fuertes gritos de indignación de los mortífagos, pero su mente seguía dándole vueltas a la patada en la cabeza. Mi señor. De alguna manera logró gritar más alto que los mortífagos. El chico es un niño tonto, indigno de atención para alguien tan grande como usted.
Seguramente comprende que atacar al chico ahora, siendo tan joven, no le hará merecedor de su prestigio. No merece su atención. Déjelo ir y. Oh, no, Severus. Les he prometido a mis fieles sirvientes una noche de gran emoción. Me ayudarán a castigar a 2 traidores y luego serán testigos de mi renacimiento. Snape se atragantó. Sí, mi travieso maestro de pociones, los rasgos vagos de Bellatrix se distorsionaron en una especie de sonrisa tonta. Incluso sin tu ayuda, he encontrado la manera de vivir de nuevo, completa y plena, con todos mis poderes restaurados, no solo habitando en una esclava voluntaria. Estamos aquí para usar el hueso de mi difunto y no llorado padre, y por la sangre de un enemigo, bueno, tenemos donde elegir, ¿no? Por favor, empezó Snape desesperadamente. Pero sabes, Severus, el ritual no estipula si la sangre debe ser de un enemigo vivo o muerto, y me fascina la imagen de atar a mi enemigo boca abajo sobre el caldero y degollarlo para que su sangre se filtre en mi poción. ¿Sería ese un final apropiado para un traidor, Severus? ¿Drenaje como un cerdo descuartizado? Voldemort lo observó atentamente, y Snape contuvo el pánico. Pero veo que valoras la vida del chico incluso por encima de la tuya. Ah, cuánto has caído, mi pequeño y triste Slytherin. ¿Dónde se han ido toda tu rabia y tu odio? Te has vuelto débil y blando como el mismísimo Dumbledore. Snape forcejeó contra sus ataduras, pero fue inútil. ¡No! No puedes. Voldemort entrecerró los ojos. Tú, precisamente tú, deberías saber que no debes decirme eso, Severus. La varita del señor oscuro se dirigió hacia Harry, con los ojos abiertos como platos, con la velocidad de una serpiente. Avada Kedavra. ¡No! Gritó Snape, pero ya era demasiado tarde. Sin vida, Harry cayó hacia atrás, con los ojos abiertos mirando fijamente el cielo nocturno. Totalmente devastado, Snape apenas se percató de que Lucius empezaba a maldecir en voz baja, monótona y desesperanzada, ni de los vítores de celebración de los mortífagos. Se encogió en sí mismo, con el cuerpo destrozado por sollozos desgarradores. Minerva, sabes que no puedo ir a otra búsqueda de Horrocruxes sin mis calcetines azules peludos, reprendió Dumbledore al entrar en sus aposentos de Hogwarts. No me llevará mucho tiempo encontrarlos. Los elfos domésticos saben lo que siento por ellos. Albus, estoy empezando a darme cuenta de por qué nunca te casaste, dijo Minerva con un suspiro de sufrimiento mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Tut, querida, todos tenemos nuestras pequeñas excentricidades, le dijo con un guiño. Algunos más excéntricos que otros, replicó. Director. Minerva. ¿Hay alguien ahí? El rostro de pánico de Molly Weasley apareció en la chimenea. ¿Qué pasa, Molly? Dumbledore y McGonagall corrieron hacia la Red Floo, olvidándose de los calcetines. Cuidado, ya pasamos. Y un segundo después, Molly y Arthur salieron de la chimenea. Son Harry y Severus. Explicó Arthur, intentando mantener la calma. En nuestro reloj familiar, ambos corren peligro de muerte. Intentamos llamarlos por la Red Floo, pero no responden, sollozó Molly, retorciéndose las manos. ¿Qué podría pasar? Dumbledore levantó una mano. A ver si en el castillo saben dónde están. Cerró los ojos, pero un momento después los volvió a abrir con expresión sombría. No están en ningún lugar del castillo ni en el colegio. Minerva, llama a los demás. Debemos intentar averiguar a dónde han ido. Mientras los demás se reunían, Amelia Bones gritó. Director. ¿Dónde está Harry Potter? ¿Está bien? Intentamos determinar eso exactamente, Madame Bones. ¿Por qué lo pregunta? Respondió Dumbledore. Apártense. Un momento después, primero Bones, luego Moody y Shacklebolt entraron en el despacho del director. Snape me dio este amuleto poco después de mi elección, explicó Bones, mostrando un disco parpadeante. Funciona con el mismo principio que un reloj familiar, y dijo que parpadearía si Harry estaba en peligro. Quería que alguien fuera de Hogwarts pudiera vigilar al chico. El rostro de Albus se tornó aún más sombrío. Ojalá pudiera tranquilizarte, pero parece que Severus y Harry han desaparecido. El profesorado, Remus, Sirius, Filius, Pomona y Poppy, acudió rápidamente a la llamada de Minerva, y Arthur también llamó a Bill y Charlie desde sus respectivas casas. Con la ayuda de los retratos y fantasmas del castillo, pudieron comprobar rápidamente que nadie había visto a Snape ni a Harry desde que ambos entraron en sus aposentos. Bueno, ya no están, confirmó Moody, volviendo a la oficina de Albus con paso pesado. Encontré la mochila del chico en la habitación y algo de hollín que indicaba que alguien había entrado por la Red Floo recientemente.
Sin embargo, el patrón de manchas sugería que nadie había salido por la red Flu, y creo que había un leve rastro de magia de traslador. Aunque no podría jurarlo. Sirius palideció. ¿Los trasladaron? Entonces podrían estar en cualquier parte. Dumbledore y Bones intercambiaron miradas inexpresivas y cuidadosas. Bueno, empezó a decir Albus, eligiendo las palabras con cuidado. Un pueblo interrumpió, y de repente un elfo apareció en la mesa frente a ellos. Gracias, pero no necesitamos refrigerios ahora, dijo Dumbledore, forzando un tono amable. No estoy aquí para alimentarlo, señor Dumbledore, dijo el elfo doméstico con reproche. Estoy aquí para averiguar si lo que dicen los fantasmas es cierto. ¿Han desaparecido el señor Poción, el señor y el señor Harry Potter? Ahora el director reconoció al pequeño elfo como el que estaba ligado a Harry. Suspiró. Sí, me temo que sí, y estamos muy ocupados buscándolo, así que si nos disculpan, Dobby está ayudando a encontrar al maestro Poción, señor, y al maestro Harry Potter, señor, le dijo el elfo con firmeza. Dobby está usando la magia de los elfos domésticos para encontrar a sus amos. Si los han secuestrado, estarán protegidos por poderosos escudos, refunfuñó Moody. ¿Crees que podrás encontrarlos con todo eso? La magia de los elfos domésticos es muy poderosa, señor tuerto temible, regañó Dobby. No querrás pensar que nuestra magia es pequeña porque somos pequeños. Si puedes encontrarlos, Dobby, entonces por favor hazlo, interrumpió Albus antes de que el viejo Auror pudiera ofenderse por su nuevo título. Dobby asintió una vez y se alejó. Albus, si los elfos no pueden encontrar a Harry, ¿qué opciones tenemos? Suplicó Molly. Shacklebolt se aclaró la garganta. Ya he puesto a todos los aurores en alerta máxima, Molly. Veremos si podemos traer también a los inefables. Bones asintió con la cabeza. Quizás tengan algunas ideas. Durante un largo rato nadie habló, cada uno intentaba pensar en alguna forma de ayudar, hasta que Dobby volvió a aparecer. Los encontramos, señor Dumbledore. Informó con entusiasmo. Mi señor Harry Potter y el señor Pociones están juntos, así que fue muy fácil. Pero, están con gente muy mala, señor Dumbledore. Tiene que ir a buscarlos ahora mismo. ¿Cómo sabes que son malas personas, Dobby? Preguntó Bones rápidamente. Ellos llevan la ropa mala que usa el maestro M, la que usa la gente mala. ¿Ropa mala? Presionó Shackleford. Dobby asintió con tanta fuerza que sus orejas le golpeaban la cabeza. Catas y máscaras negras. Hacen cosas malas con esa ropa. Mortífagos. Dijo Sirius con expresión de asco. Y tienen a Harry y a Snape. Dobby, ¿puedes llevarnos allí? Preguntó Dumbledore. Dobby se retorció las manos con angustia. Oh, Dobby, lo siento, señor Dumbledore, pero el señor Harry Potter y el señor Pociones están detrás de unas poderosas barreras mágicas. No permiten apariciones ni trasladores. Los elfos domésticos pueden usar nuestra magia para llegar al borde de las barreras, y sabemos que nuestro señor está dentro, pero no podemos acercarnos más. Y hay muchísimos magos malvados allí. Si entran, tendrán tiempo de herir al señor Harry Potter y al señor Pociones antes de que puedan atravesar las barreras. Siento mucho no poder acercarlos lo suficiente para salvarlos. Y Dobby empezó a tirarse de las orejas y a gemir de angustia. Minerva agarró al angustiado elfo antes de que pudiera castigarse más, pero entonces todos los instrumentos en la oficina de Dumbledore se volvieron locos y el medallón de Bones brilló como un sol antes de volverse negro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? El murmullo de voces se fue apagando poco a poco a medida que, una a una, veían el rostro ceniciento de Dumbledore. ¿Qué significa, Albus? Sirius finalmente recuperó la voz y formuló la pregunta que todos tenían en mente. Significa, dijo Albus con los labios exangües, que Harry Potter está muerto. Significa, dijo Albus con los labios exangües, que Harry Potter está muerto. El lamento de Molly podría haber destrozado una piedra, y no era la única que lloraba. Bones y sus aurores apenas lograron mantener la compostura, pero el profesorado y los Weasley estaban consternados, y Dobby estaba casi loco de dolor. Charlie tuvo que abrazarlo para evitar que saltara por la ventana. Dumbledore finalmente logró recomponerse y llamó la atención de los demás. Por favor, debemos mantener la calma. Severus aún podría estar vivo, y debemos intentar rescatarlo, o al menos recuperar los cuerpos. Sus palabras provocaron un nuevo arrebato de dolor en Molly y Dobby, pero hubo asentimientos decididos entre lágrimas. ¿Cómo podemos lograrlo, Albus? Preguntó Arthur. Ya oíste a Dobby.
Aunque nos lleve allí, nos llevará un tiempo atravesar las barreras, y los mortífagos tendrán tiempo de sobra para huir o atacarnos. Dumbledore respiró hondo. Si nuestros amigos elfos nos llevan al lugar, desataré las protecciones inmediatamente. Se puede hacer con fuerza bruta si uno es lo suficientemente poderoso, e incluso a mi edad, sonrió con tristeza, tengo la fuerza para romper cualquier protección, incluso si la hubiera creado el mismísimo Voldemort. Sin embargo, debo advertirles que el esfuerzo probablemente me agotará. No podré ayudar en la lucha que sigue. Incluso podría perder el conocimiento si las protecciones son lo suficientemente poderosas como para drenar mi núcleo. Albus, dijo Minerva a regañadientes, parece que ya hemos perdido a Harry, y probablemente también a Severus, pues no puedo imaginarlo sin proteger a Harry con su propia vida. Con quien tú sabes ganando poder, no podemos arriesgarnos a perderte también. Sería una apuesta desmesurada y podría significar que esta guerra que se avecina terminará antes de empezar. Por una vez, los ojos de Albus se volvieron fríos al mirar a su viejo amigo. No dejaré que mis hijos sean profanados por esos monstruos, Minerva. No mientras tenga aliento en mi cuerpo. Minerva contuvo un sollozo y asintió, indicando que comprendía, aunque seguía discutiendo. Pero Albus, Flitwick lo interrumpió, con los ojos llenos de lágrimas, pero su mente trabajando a toda máquina. Hay una solución. Usa Navitas Transfero. Te permite extraer fuerza de otro. Úsalo una vez que hayas bajado las protecciones para el resto de nosotros. Dumbledore negó con la cabeza. Había pensado en eso, Filius, a pesar de ser un hechizo oscuro, pero con la debida modestia, mi poder es tan grande y mi agotamiento probablemente tan completo, que es muy probable que drene toda la magia de quien quiera que toque. No seré responsable de convertir a alguien en un esquí, y en un momento tan vulnerable, además. Remus dio un paso al frente. Elígeme, y eso no pasará. En cuanto me quites toda la magia mágica, el lobo se liberará. Primero dópame con matalobos, y tendrás un hombre lobo fuera de la luna llena, luchando a tu lado. Dumbledore y Flitwick intercambiaron miradas. Podría funcionar, admitió el profesor de encantamientos. Sabemos que la magia de la licantropía es diferente a la de los magos, es nuestra mejor oportunidad para salvar a Severus y recuperar a Harry. La voz de Remus se quebró, pero su determinación no flaqueó. Muy bien, asintió Dumbledore. Dobby, baja al laboratorio de pociones y comprueba si hay matalobos de sobra. Seguro que sí, le aseguró Remus mientras Dobby se marchaba. Desde que llegué a Hogwarts, Severus se ha asegurado de tener un suministro extra. Por si acaso, añadió con una mueca irónica. No se arriesgaría teniéndome cerca, Harry. Remus, debo advertirte, dijo Flitwick, que, si bien ser un hombre lobo podría permitirte regenerar tu núcleo mágico, podría no ser así. Si eso sucede, podrías quedar atrapado para siempre en tu forma de lobo. Remus asintió con seriedad. Lo entiendo. Pero sigue siendo nuestra mejor opción. Miró a Sirius, y los dos amigos se miraron fijamente un buen rato. Y si ocurriera lo peor, tengo un amigo que se asegurará de que me cuiden. Sirius tragó saliva con dificultad, comprendiendo lo que Remus exigía, pero asintió, luchando por no derrumbarse. Apartó la posibilidad de sus pensamientos. No podía lidiar con eso ahora mismo. No después de perder a Harry. Molly había reprimido las lágrimas y ahora estaba enfrascada en una sombría discusión con Arthur. Con 5 de sus hijos aún en la escuela, era imposible arriesgar la vida de ambos. Bill y Charlie habían dejado claro que irían a la misión de rescate, pero uno de sus padres tendría que quedarse para garantizar la seguridad de los niños más pequeños. Yo voy, anunció Molly. Bones y los Aurores intentaron disimular su sorpresa, pero obviamente no lo lograron, pues Flitwick les recordó con cierta altivez que Molly Pruitt había sido su protegida y que ambos habían competido, y ganado, el torneo internacional de duelos de dobles mixtos durante sus 2 últimos años en Hogwarts. Le dio una palmadita cariñosa en la mano a Molly. Será como en los viejos tiempos para nosotros dos, ¿verdad, Molly? La bruja le sonrió al pequeño mago. Les enseñaremos un par de cosas, Filius. Siempre lo hacíamos, ¿verdad? Canuto, cuando lleguemos, cuídate, dijo Remus, poniéndole una mano en el hombro a su mejor amigo. El lobo luchará mejor solo, pero, ten cuidado, ¿de acuerdo? Sirius luchó por tragarse el nudo que tenía en la garganta. Claro, dijo con voz ahogada. Se quedará conmigo, dijo Minerva McGonagall, acercándose por detrás de los hombres y colocando una mano posesiva sobre el brazo de Sirius. Entraremos como animados, nos mantendremos agachados y usaremos el factor sorpresa.
Arqueó una ceja al ver las expresiones de asombro en los rostros de los dos hombres. ¿Qué? ¿Sabes que soy un animago? Jadeó Sirius, olvidando momentáneamente su confusión emocional ante la impactante revelación. ¿Te lo dijo Harry? ¿O Snape? McGonagall puso los ojos en blanco. Yo era su jefa de casa, señor Black, y no estaba precisamente senil. ¿De verdad usted y los demás se imaginaron que eran sutiles en su búsqueda de convertirse en animagos? ¿Nunca se les ocurrió que todos esos libros de la biblioteca sobre la transformación no suelen ser tan fáciles de encontrar? ¿Creían que les permitiría participar en experimentos tan potencialmente peligrosos sin supervisión? Pero Dumbledore no lo sabía. Protestó Sirius. Minerva se encogió de hombros. ¿Crees que le cuento todo? Sirius soltó una carcajada, aunque un poco contenida, y abrazó a su antiguo instructor. Bill y Charlie estaban ocupados cuidándose mutuamente. Lucharemos juntos, papá, y mantendremos a mamá a salvo, prometió Bill. Molly escuchó y se apartó de donde ella y Filius estaban repasando su estrategia de combate. Oh, no lo harás, William Weasley. Dijo con firmeza. Preferiría morir antes que tener que enterrar a uno de ustedes, así que déjenos a Filius y a mí solos y protéjanse mutuamente. Y, su voz se quebró, si por algún milagro los instrumentos fallan y Harry está vivo, entonces su primera prioridad será rescatarlo. Los jóvenes miraron a su padre, pero al ver una resolución tan firme como la de Molly, asintieron. Muy bien, Shag, concluyó Madame Bones. Regresa al ministerio y espera a mi Patronus. Lo enviaré en cuanto lleguemos para que puedas venir con todos los aurores que puedas reunir. Mientras tanto, Moody y yo entraremos y haremos todo lo posible por contener a los mortífagos hasta que puedas llegar. Moody sonrió. Ah, recuerdo haberte llevado a tu primera batalla cuando eras un novato, le recordó al ministro. Y he aprendido algunos trucos nuevos desde entonces, ojo loco, sonrió ella, guardando su monóculo. Muéstrame lo que tienes, jefe. Tú los derribas y yo los derribo, prometió. Solo recuerda, vigilancia instantánea. Gritaron Amelia y Kingsley con él. Pomona hacía tiempo que se había secado las lágrimas y había repasado rápidamente los planes de confinamiento del castillo con Dumbledore, ya que ella quedaría al mando. En caso de que las cosas salieran fatal, los mortífagos podrían aprovechar la pérdida del director de Hogwarts e intentar atacar el castillo. No te preocupes, Albus, dijo Pomona con un brillo de batalla en la mirada. Hay un montón de plantas desagradables estratégicamente colocadas alrededor de los muros del castillo. Las he podado con mucha dureza durante los últimos 10 años, pero usaré fertilizante Kigro y en una hora, nadie podrá pasar sin fuego demoníaco, o un experto en herbología. Me alegra oírlo, querida, pero hay multitud de pasadizos secretos en este castillo, y estoy segura de que ni siquiera yo los conozco todos. Como aprendimos en la Cámara de los Secretos del trimestre pasado, hay sorpresas tanto dentro como fuera del castillo. Por favor, confinen a los estudiantes en sus torres y protéjanlos con firmeza. Con Hagrid y los demás profesores, podrán patrullar los pasillos y garantizar la seguridad de la escuela y los terrenos. Pomona asintió. También incluiré a los prefectos mayores. Dudo que pudiera dejarlos fuera aunque quisiera, y francamente necesitamos las varitas extra, aunque Kingsley prometió enviar a todos los aurores que pudiera prescindir. El director guiñó un ojo brevemente. Temo por cualquier mortífago que se encuentre con la señorita Jones o el señor Weasley. ¿Estás listo?, preguntó Dobby, tras haber regresado con la poción matalobos para Remus. El hombre lobo la bebió con un escalofrío, le dio a Sirius un último abrazo y enderezó los hombros. Dumbledore echó un vistazo a la sala. Shacklebolt les hizo un gesto de aprobación con el pulgar y se fue por la red flu hacia el ministerio. Sí, Dobby. Dobby chasqueó los dedos una vez, y Creacher y varios elfos de Hogwarts aparecieron. Un elfo se interpuso entre cada pareja de magos. Flitwick y Molly, Dumbledore y Lupin, Bill y Charlie, Sirius y Minerva, y Bones y Moody. Dobby torció las orejas con nerviosismo. No era un grupo muy grande para enfrentarse a las más de 3 docenas de magos malos que había contado, pero la determinación sombría en la sala era palpable. Nos vamos ya, advirtió, y con un fuerte chasquido, el grupo desapareció. Harry se estiró y sonrió somnoliento, con los ojos aún cerrados. Estaba cómodo y cálido, acurrucado en los brazos de alguien. Se sentía seguro y feliz, como si fuera el primer día de vacaciones de verano. Se acurrucó más profundamente y olió unas cuantas veces, disfrutando del dulce y cítrico aroma que lo rodeaba, luego abrió los ojos de golpe con sorpresa. ¡Mamá!
Para su asombro, era efectivamente Lily quien lo sostenía. Su rostro era igual al de las fotos que tenía, aunque reía y lloraba a la vez ante su cara de asombro. Por encima de su hombro, James, sonriente, lo observaba. «Oye, Pronglet. Nos preguntábamos cuándo despertarías. Mamá. Papá». Harry se abalanzó sobre ellos y, por primera vez en su memoria, supo lo que era estar envuelto en los brazos de sus padres. Durante un buen rato, los tres no pudieron hacer más que abrazarse, llorar y balbucear palabras cariñosas. «Mamá, hueles igual que tu jersey», exclamó Harry, y se sonrojaron ante la tontería del comentario. Su madre se rió, un sonido hermoso, como el sonido de la primavera, y dijo: «Tienes que asegurarte de agradecerle a Molly de mi parte. No tenía idea de que guardaba eso para ti». Hubo muchos más abrazos, caricias y declaraciones de amor, pero poco a poco Harry se percató del sonido de alguien que sollozaba desconsoladamente en la distancia. A pesar de su felicidad, Harry no pudo evitar distraerse. Miró a su alrededor, pero no vio nada más que un prado soleado que se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Él y sus padres estaban sentados sobre una manta de picnic bajo un cielo despejado. «Mamá. Papá. ¿Quién llora?». Lily y James intercambiaron una mirada. «Ese es Severus, cariño. Está de luto por ti», explicó Lily con dulzura. A pesar de la felicidad de reencontrarse con sus padres, Harry sintió una punzada de angustia. «Pobre papá. ¿No hay nada que podamos hacer por él?». «Bueno, sí, Harry, lo hay», dijo James lentamente, rodeándole los hombros con el brazo. «Puedes volver con él si quieres». Harry parpadeó, confundido. «¿Puedo? Pero pensé que me habían dado un AC». Sus padres asintieron con seriedad. «Pero aún puedo regresar». Lily y James asintieron de nuevo, y Harry sintió una oleada de dolor abrumador. Si podía regresar, ¿por qué sus padres no habían regresado con él? Como si pudieran leerle la mente, sus padres lo abrazaron rápidamente. «Ay, cariño, no tuvimos elección», explicó Lily rápidamente. «Si tu papá y yo hubiéramos podido regresar, nunca te habríamos dejado. Harry, te lo prometo. Si hubiéramos tenido la oportunidad de volver contigo, aunque fuera como fantasmas, habríamos llegado tan rápido que te habría dado vueltas la cabeza», sonrió James, arrancándose la nariz, que era una copia de la suya, y arrancándole una sonrisa a Harry. «Pero estás en una situación especial, muchacho». «¿Cómo es eso?», preguntó Harry desconcertado. «Bueno, hijo, cuando el viejo Voldemort», Harry soltó una risita burlona ante el término que su padre le había dado a Voldemort, «te maldijo la primera vez, hizo algo que no pretendía. Verás, intentó hacerse inmortal rompiendo pedazos de su alma y guardándolos en objetos para protegerlos. De esa manera, incluso si lo mataban con un AC, partes de su alma sobrevivirían y él no moriría». Harry arrugó la nariz. «Qué escalofriante». James resopló en señal de acuerdo. «Ya lo creo. Y cada vez que dividía su alma, perdía más y más de su humanidad y de su cordura», añadió Lily. «Eso explica muchas cosas», dijo Harry con sentimiento. «Está muy loco ahora». «Nunca se dijo una palabra más cierta», sonrió James. «Para cuando intentó matarte, cuando eras solo un bebé, su alma estaba tan hecha pedazos que prácticamente podría romperse con una brisa fuerte. Y esa noche, sin querer, te envió un pedazo de su alma». Le dio un golpecito a Harry en la frente. «¿Te refieres a mi cicatriz?», preguntó Harry con los ojos muy abiertos. «¿Era un trozo de Voldemort?». «Sí», dijo Lily, abrazándolo de nuevo como si no quisiera soltarlo nunca. A Harry no le importó el abrazo. Tenía 12 años, pero supuso que su madre tenía muchos abrazos que recuperar. «Por eso podías hablar con las serpientes y por eso ese viejo imbécil con turbante apestoso te hacía doler la cicatriz. Porque había algo de él en ti». Uf. De repente, Harry quiso darse un baño caliente. Se frotó la frente. «¡Qué asco!». «Sí, pero tiene sus ventajas», le dijo James. «Cuando la amenaza de ojos rojos te atacó con una que esta noche, tu Horrocrux absorbió la mayor parte del poder de la maldición y fue destruido. Quedaba suficiente magia de sangre de tu madre en tu cuerpo, la misma magia que quemó a Quirrell cuando intentó hacerte daño, como para que el poder restante del AC no fuera suficiente para matarte. Casi, pero como el viejo pantalones cortos mohosos aún no ha reencarnado del todo, su poder ya no es el mismo que antes. Entre la magia de sangre y su poder reducido, si lo deseas con todas tus fuerzas, puedes regresar al mundo. Si no, morirás, como nosotros», terminó en voz baja, acariciando el cabello de su hijo con la mano. Harry se mordió el labio, sin saber qué hacer.
Estaba inmensamente feliz de estar con sus padres, por fin, pero también extrañaba a su padre, y se sentía mal por dejar atrás a un hombre que estaba tan claramente devastado, a juzgar por los sollozos desgarradores. No, no sé, dijo al fin. Quiero quedarme contigo, pero tampoco quiero dejar a mi padre, quiero decir, al profesor Snape. James le sonrió y le subió suavemente las gafas a Harry. Puedes llamarlo tu papá, Harry. No me importa. Me alegra que estuviera ahí para ti cuando yo no podía. Su madre sonrió y asintió. Harry, nunca nos hará infelices que encuentres a otras personas que te quieran como nosotros. Solo seremos infelices si no tienes a alguien que se preocupe por ti. ¿Qué debo hacer?, preguntó Harry con impotencia. Lily lo abrazó y le dio un beso en la cabeza. No era tan, bueno, blanda como la tía Molly, pero aún así se sentía de maravilla. Cariño, es tu decisión. Siempre, siempre te amaremos y estaremos contigo, pase lo que pase. Harry se animó. ¿En serio? James sonrió. Sí. Igual que estuvimos allí para verte coger la snitch en tu primer partido de Quidditch, incluso sin escoba. Le dio un codazo a Lily. Te dije que tenía un don natural. Ella puso los ojos en blanco. James, dijiste eso cuando solo usó tu escoba como mordedor. Volvió a mirar a Harry. Pero siempre hemos estado ahí contigo, Harry. Te vimos cuando estabas tan infeliz con esa horrible hermana mía, su marido descomunal y su hijo cerdo, James gruñó, para regocijo de Harry. ¿Viste lo que le hizo a Grid? Ojalá hubiera convertido a Vernon en Shamu y lo hubiera dejado asfixiándose en el suelo de esa horrible choza. Espetó Lily. Harry parpadeó y se acercó un poco más a su papá. Su mamá se enfadaba mucho, igual que la tía Molly. James lo sentó en su regazo y lo abrazó para consolarlo. Te vimos haciendo amigos con todos los demás niños. Ron, Hermione y Draco, ¿sabías que Neville solía venir a jugar con nosotros cuando eran bebés? ¿Sí?, preguntó Harry sorprendido. No lo sabía. Ah, sí, antes les encantaba bañarse juntos, dijo Lily con cariño, sin hacer caso de los gemidos de vergüenza de Harry. Bueno, no se lo menciones a Neville. Cuando dices que me cuidas, no te refieres a que me vigilas todo el tiempo, ¿verdad?, preguntó Harry, dándose cuenta de repente de que algunas de sus actividades definitivamente no eran algo que quisiera compartir con el público, y mucho menos con sus padres. James rió disimuladamente hasta que Lily lo miró fijamente. No, no, Harry. No espiamos en momentos privados. Solo te vigilamos cuando sales. Ah, vale. En realidad no importa. Solo me preguntaba. El tono de Harry era delicadamente informal para ocultar su abrumador alivio. Sí, Pronglet. Sabemos que un hombre necesita privacidad, le aseguró su padre con un guiño. Pero nos gusta verte cuando estás planeando una broma, como la de los puffs. Esa sí que era para un merodeador. O cuando haces algo bueno, como ayudar a Neville con su tarea de encantamientos, intervino Lily. O cuando tú y Seth desayunan juntos. Y vimos cómo, de repente, James frunció el ceño y, con un rápido tirón, hizo que Harry quedara tendido boca abajo sobre su regazo. «Oye», gritó Harry mientras su nariz se hundía en la manta. ¿Qué? ¡Ay! Soltó un fuerte grito al recibir la primera de varias bofetadas en el trasero. ¡Ay, papá! ¡Para! ¡Ay! Se retorció y protestó, pero James lo sujetó hasta que le dio una docena de sonoros azotes. Una vez liberado, Harry se puso de rodillas, llevándose ambas manos a su trasero herido. «Me dolió, papá», se quejó indignado. «Era mi intención», replicó James con severidad. ¿No te dijo Snape que fueras a tu torre? ¿Y no lo desobedeciste para quedarte solo a escuchar a escondidas? ¿Y no corriste a la habitación y te capturaron en lugar de ir a buscar ayuda cuando supiste que estaba en apuros? Oh, bueno, sí, admitió Harry tímidamente. Sabes que no es así, Harry James, lo regañó su padre. Ya tienes edad para escuchar a tu padre y hacer lo que te diga. ¿Qué te ha dicho Snape sobre ponerte en peligro? Te ganaste una buena tunda con ese comportamiento. Harry bajó la cabeza e hizo un puchero. No era justo. Estaba muerto, bueno, casi, y aún le seguían dando una paliza. No le parecía justo tener que irse al más allá con el trasero dolorido. No era suficiente con recibir un AK-47. Además, las nalgadas eran para niños pequeños. Tenía 12 años, por Merlin. Ni siquiera su padre le había dado una paliza en siglos, desde que casi siguió a la serpiente de Voldemort a la cámara, y eso fue el año pasado, cuando era solo un pequeño estudiante de primer año. Su padre debería saber que no debía usar un castigo tan infantil con él, sobre todo uno que dolía tanto.
Harry se frotó el trasero, dolorido, y sintió mucha pena por sí mismo. James puso los ojos en blanco y abrazó a su hijo, que hacía pucheros. Sabía que iba a ser un desastre con la disciplina. Supongo que es culpa mía, suspiró. La temeridad es pura Potter. ¿En serio? Preguntó Harry, asomándose por el flequillo. Al principio se había resistido al abrazo, pero aún no lograba seguir enfadado con ninguno de sus padres, ni siquiera después de recibir una paliza. James asintió, con los ojos brillando como los de Dumbledore. Sí, aunque ni siquiera yo he llamado a Voldemort un maldito enfermo, y mucho menos jodidamente. Pa dijo que estaba bien usar ese lenguaje con Voldemort, dijo Harry rápidamente. Pero no en ningún otro lugar. Se sintió aliviado al ver que sus padres parecían más divertidos que horrorizados por sus palabras. Te dije que enseñarle la frase vete a la mierda cuando era tan pequeño tendría consecuencias a largo plazo, le dijo Lily a James, dándole un codazo en el costado. ¿De verdad lo hiciste? Le preguntó Harry a su padre, encantado. James se rió. Claro que sí. Bueno, en realidad fue culpa de tu mamá, bromeó. Fue idea suya que Petunia y el cerdito vinieran de visita. Solo me aseguré de que estuvieras preparada. Harry se rió tan fuerte que casi se atragantó. Ya ves, Harry, esos genes de Potter te meterán en problemas todo el tiempo. Papá, ¿te metías en muchos problemas cuando eras niño? Preguntó Harry con entusiasmo. Ah, sí. Canuto no te ha contado ni la mitad de las historias. Nos metíamos en líos, y mi padre no era tan indulgente con nosotros como Snape contigo, dijo James, dándole a Harry un codazo en la barriga. Sirius y yo nos pusimos tantas pantuflas un verano que casi se me olvidó cómo sentarme. Harry sonrió. Ya no le importaba tanto que lo azotaran. Era prácticamente una tradición para los Potter. Entonces, unos dedos suaves le pusieron bajo la barbilla y le acercaron el rostro a su madre. Espero que hayas aprendido la lección, Harry, dijo Lily con firmeza, y si regresas, no serás tan tonto. No, mamá, asintió Harry en voz baja. Habría prometido cualquier cosa solo por verla sonreír. Bien, dijo ella, dándole un beso en la mejilla. Harry se retorció hasta una posición un poco más cómoda, apartándose de los puntos donde la mano de James había caído con más fuerza. Si vuelvo, papá probablemente me dará una paliza también. Odia que haga algo estúpido, peligroso o desobediente, y esto era las tres cosas a la vez, suspiró, sonando lo más patético posible. Como esperaba, al instante quedó envuelto en dos brazos. Hizo todo lo posible por disimular la sonrisa de felicidad mientras sus padres cloqueaban y lo mimaban. Creo que te preocupas por nada, le sonrió Lily. Sabes que Seth es un blando y estará demasiado ocupado abrazándote como para castigarte. James asintió. ¿Por qué crees que te di un golpe? Preguntó. Ahora Snape no tendrá que sentirse obligado. Ya tuviste tu castigo, ¿verdad? Harry se alegró al pensarlo. Su padre jamás lo castigaría dos veces por lo mismo, y saber que James le había dado una bofetada, mucho más fuerte y prolongada de lo que él lo habría hecho. Seguramente sería suficiente. ¿Seguro que no te molestará si vuelvo? Preguntó Harry con la voz un poco temblorosa. De verdad que no quiero dejarte, ¿sabes? Oh, amor, nunca nos dejarás y nosotros nunca te dejaremos, prometió Lily, secándose una lágrima. Es verdad, prometió James, guiñándole un ojo a Harry. Estás atrapado con nosotros, cornamenta. Siempre estaremos contigo y siempre te amaremos. Y un día, dentro de muchos años, volveremos a estar juntos. Harry sollozó. ¿Lo prometes? Lo prometes. Y para entonces, serás demasiado grande para que te azoten, hagas lo que hagas, sonrió James. Harry le devolvió la sonrisa. Aunque no seré demasiado grande para que podamos volar, ¿verdad? James ululó. Nunca eres demasiado grande para volar. ¿No te has dado cuenta? Le revolvió el pelo a Harry. Eres mi hijo, sin duda. Lily le dio un puñetazo en el hombro. ¿Alguna vez tuviste dudas? Preguntó con frialdad. James tragó saliva con dificultad. Bueno, me gustaría volver atrás y descubrir cuál es mi forma animada, dijo Harry rápidamente, desviando la atención de su madre. Y graduarme y todo eso. Oh, Harry, eso es perfectamente comprensible, lo tranquilizó Lily. A sus espaldas, James hizo como si se limpiara la frente y le dijo un gracias. A su hijo. Harry sonrió. ¿Sabes? Dijo Lily con nostalgia, me gustaría ser abuela. Harry perdió su sonrisa y pareció horrorizado. Todavía no, le aseguró James, dándole una palmadita en la espalda. No hay prisa, coincidió Lily. Pero algún día, dijo con insistencia.
Sí, señora, tragó Harry. Si regresas, tendrás que saludar a Canuto y a Lunático de mi parte, le dijo James, y recuerda darle las gracias a Molly de mi parte por el jersey, añadió Lily. Y dile a Seth que fue mi primer y mejor amigo, y que siempre lo querré, concluyó con una expresión dulce y triste. Harry se retorció. Ese fue un mensaje terriblemente sensiblero. Y también puedes decirle de mi parte que ha sido el mejor padre que podrías tener, añadió James. Harry sonrió radiante. Sabía que a su padre le gustaría oír eso. Y dile que le dije que debería ser más estricto contigo, agregó James, sobre todo para ver a Harry hacer pucheros nuevamente. Papá, eres demasiado fácil, hijo, sonrió James, abrazando a Harry de nuevo. Bueno, Harry finalmente se obligó a decir, supongo que volveré entonces. Le encantaba estar con sus padres. Eran todo lo que había soñado. Su madre era dulce, tierna y cariñosa, mientras que su padre era divertido y se burlaba de él, pero ahora sabía que estarían con él donde quiera que fuera. Y también sabía que los volvería a ver tarde o temprano. Ya extrañaba a su padre y a sus amigos, y quería aprender más hechizos y ver si él, Ron y Draco realmente podían convencer a los Puffs de declarar la guerra a los Ravens, y realmente quería tener más de esos helados como Snape prometió. Simplemente parecía incorrecto morir con certificados de regalo de Fortescue sin usar. Pero, no tengo por qué irme ahora mismo, ¿verdad? Preguntó con cierta timidez. Su mamá le sonrió. Creo que hay tiempo para un último abrazo, ¿no? Harry sonrió y asintió. Por fin, suspiró y se soltó. Su madre le apartó el flequillo de la frente y le dio un último beso, y una tarea más. Ahora, Harry, quiero que encuentres una buena chica para Seth. Estás creciendo y pronto estarás solo. Quiero asegurarme de que Seth tenga a alguien incluso después de que crezcas. A Harry se le cayó la mandíbula. De repente, matar a Bolauben no parecía tan difícil en comparación. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Preguntó horrorizado. James solo suspiró. No discutas con una mujer, hijo. Nunca ganarás. Pero, balbució Harry. No tienes que hacerlo ahora mismo, pero empieza a pensarlo y pide ayuda a Minerva y Molly. Esa Brunilde es muy simpática, pero por si acaso, deberías tener otras candidatas. ¿Sabes? Quizás sea mejor encontrar a alguien de fuera de Gran Bretaña, reflexionó Lily, para alejarse de todo el asunto de la guerra. Quizás alguien de Canadá. ¿O de Nueva Zelanda? Seth siempre quiso ir allí para estudiar los ingredientes de las pociones locales y aprender sobre la magia defensiva maorí. Sí, prueba allí primero. A ver si puedes convencerlo de que te lleve a Nueva Zelanda de vacaciones. Harry asintió con impotencia. Sí, mamá. James sonrió con aprobación y Lily le dio un gran abrazo. Entonces Lily besó a su hijo por última vez. James le alborotó el mismo cabello rebelde que adornaba su propia cabeza, y sin más alardes, Harry se encontró de vuelta en su cuerpo. Gimió y parpadeó. Le dolía mucho la cabeza y no estaba muy seguro de lo que acababa de pasar. Todo en su mente parecía confuso. Pero entonces oyó la voz silbante de Bolauben burlándose de su padre, y los gritos ahogados de Lucius Malfoy mientras algunos de los mortífagos lo maldecían, y una furia fría y ardiente se apoderó de Harry de repente. Capítulo final. Así es, Severus, el mocoso que vivió es ahora el mocoso que murió, y su sangre y la tuya se usarán para resucitarme. Veamos de cuánta de tu sangre puedo extraerte antes de que finalmente mueras. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te quitamos primero? ¿Un ojo? ¿Ese pico tuyo? ¿Quizás una parte de la anatomía que a la mayoría de los magos les gusta? Chasqueó los dedos y dos mortífagos se apresuraron a ayudar a Snape a ponerse de pie. El maestro de pociones apenas se dio cuenta. Seguía sin decir ni una palabra por el dolor. Lucius yacía desplomado en el suelo, con varios mortífagos reunidos a su alrededor, maldiciéndolo alegremente mientras se retorcía y gritaba. Voldemort / Bellatrix bajó del trono, blandiendo la varita perezosamente en su mano. Frunció el ceño por un momento, al darse cuenta finalmente de que Snape estaba demasiado devastado para apreciar su inminente muerte, y mucho menos reaccionar a las amenazas de Voldemort. Esto no serviría de nada. La mitad de la diversión, sin mencionar el efecto disuasorio para los demás mortífagos, residía en que Severus fuera plenamente consciente y temiera cada instante de la agonía que estaba a punto de infligir. Miró a Lucius con satisfacción. Eso era lo que se suponía que era una verdadera sesión de tortura. Veamos, ¿cómo puedo llamar tu atención? Reflexionó en voz alta, dándose golpecitos en los labios con un dedo. Detrás de él, Harry se puso de pie. Le dolía la cabeza y estaba de muy mal humor.
Voldemort había hecho llorar a su padre, y esos estúpidos mortífagos estaban lastimando al padre de Draco. Harry ya estaba harto. Los dos mortífagos que sujetaban los brazos de Snape observaron con incredulidad cómo Harry se levantaba tras el señor tenebroso. Intercambiaron miradas con los ojos abiertos tras sus máscaras, y de repente, cada uno comenzó a cuestionar su lealtad y sus objetivos profesionales, pues ante ellos estaba la prueba irrefutable de que, una vez más, Harry Potter, siendo apenas un niño, había sobrevivido a lo peor que el señor tenebroso le podía lanzar. Además, ambos comprendían que su actividad actual, contener al guardián del niño que aún vivió, probablemente no sería vista con buenos ojos por el único superviviente conocido no de uno, sino de dos, Avada Kedavras. Al aflojar la presión sobre sus brazos, Snape parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Se quedó mirando, completamente ajeno al mago loco que paseaba frente a él, mientras luchaba por comprender que su hijo había sobrevivido, una vez más, a lo insuperable. «Deja a mi padre en paz», gritó Harry, lanzando un desagradable hechizo cortante a Voldemort. El señor oscuro giró, asombrado al encontrar a Harry sano y salvo, y a pesar de los reflejos fenomenales de Bellatrix, la sorpresa lo retrasó lo suficiente como para no poder esquivar ni bloquear a tiempo. Voldemort gritó de dolor cuando el hechizo de Harry le abrió la cara, destrozándole un ojo rojo. Los mortífagos, atónitos al principio por la recuperación de Harry, se horrorizaron aún más ante esta prueba de la vulnerabilidad de su amo. Al unísono, dieron un paso atrás. Si Potter pudo hacerle eso al señor tenebroso, ¿qué podría hacerles a ellos? No les importó que estuvieran tratando con un solo niño de 12 años. Estaban demasiado ocupados mirando boquiabiertos a Voldemort sangrando y a Potter respirando. Incluso Snape se quedó paralizado, mirando fijamente al chico que ya debería estar muerto. Su mente parecía estancada en la idea de ¿está vivo? ¿Cómo es posible que esté vivo? Aunque su corazón aparentemente había tomado la decisión unilateral de ignorar el cómo y el por qué, liberando una oleada de alegría trascendental que lo invadía. Harry, susurró. Antes de que Voldemort o cualquiera de sus secuaces pudieran recuperarse del impacto del ataque de Harry, una fuerte serie de estallidos rompieron el silencio de la noche, y un grupo de elfos domésticos, acompañados por Sirius, Remus, Dumbledore, McGonagall, Flitwick, Bones, Moody y 3 Weasley, aparecieron en masa justo afuera del círculo de los mortífagos. Con un hechizo lanzado y una oleada masiva de magia, Dumbledore atravesó las barreras y casi al mismo tiempo agarró el hombro de Remus, tambaleándose al hacerlo. Al instante siguiente, un Dumbledore revitalizado se puso de pie, con sus ojos azules llameantes, mientras un hombre lobo completamente transformado rugía de hambre a su lado. Entonces Remus saltó hacia el mortífago más cercano, y se desató el caos. Voldemort giraba frenéticamente, intentando distinguir entre amigos y enemigos, incluso mientras era alcanzado simultáneamente por una Avada Kedavra, un Difindo, una maldición explosiva de entrañas y al menos otros 5 hechizos mortales de Harry y todos los demás. Los encantamientos escudo, e incluso la gran habilidad de Bellatrix Lestrange como duelista, resultaron de poca utilidad al ser atacado a la vez desde múltiples flancos con numerosos y letales asaltos. El señor oscuro, con todos sus horrocruxes destruidos, cayó al suelo y no volvió a levantarse. Dobby, delirante de alegría al encontrar a su maestro de pociones, el señor maestro, aún con vida, se abalanzó sobre las rodillas del hombre alto, abrazándolo con todas sus fuerzas. Como la fuerza de un elfo doméstico es considerable y Snape aún tenía los tobillos atados, el saludo bien intencionado de Dobby hizo que Snape cayera de espaldas. Al caer al suelo, vio pasar la de Doloz sin hacerle daño, y su cerebro comprendió que sería un buen momento para volver a trabajar. Le gritó al pequeño elfo doméstico. «Varita, Dobby. Mi varita». «Oh, sí, maestro poción». En un instante, Snape se liberó, con la varita en la mano, y devolvió con saña los hechizos y maldiciones que le lanzaban. Molly esquivó y usó un protego bien colocado para salvar a Lucius del feroz Sectum Sempra Dialecto Carrow, creando así una deuda de vida entre los Malfoy y los Weasley, mientras Filius se ocupaba de Amicus. Molly entonces atacó a Alecto con un hechizo de moco murciélago modificado que distrajo a la bruja rechoncha el tiempo suficiente para que la maldición aplasta huesos de Molly le diera en el cuello. «Buen tiro, compañero», exclamó Filius, saltando sobre el cuerpo ensangrentado de Amicus. Molly hizo una mueca de fastidio. Le apuntaba al brazo de su varita, admitió, pasando junto al cuerpo de la bruja. «Me falta un poco de práctica». «Tendrán muchas oportunidades», advirtió Flitwick, y luego se encontraron con el siguiente grupo de mortífagos.
Mientras tanto, en cuanto vieron a Harry sano y salvo, Bill y Charlie lo agarraron y lo metieron entre ellos, para gran disgusto del niño de 12 años. ¿No había sido él quien le había dado la primera paliza al viejo Voldemort? Por desgracia para Harry, los hermanos Weasley no estaban impresionados con sus logros anteriores, y un intento de escabullirse de detrás de su corpulencia protectora resultó en 2 fuertes palmadas en el trasero, una de cada uno. Harry comprendió de inmediato por qué Ron prefería ser castigado por el profesor Snape que por sus hermanos, y abandonó rápidamente cualquier intento de escape. En cambio, se conformó, de mal humor, con lanzar alguna que otra maldición entre los pelirrojos siempre que tenía oportunidad. Uno de los mortífagos usó serpensoria contra ellos, y Harry le ordenó con calma que se fuera. Para su sorpresa, la serpiente no respondió, y Charlie tuvo que dispararle antes de que se acercara lo suficiente como para morder. Harry, las serpientes no suelen responder a las órdenes de voz, gritó el gran cuidador de dragones por encima del hombro, bastante exasperado por lo que consideraba la insensatez del chico. Harry parpadeó confundido y recordó tardíamente lo que había dicho su madre. Su parcel provenía de los Horcrux. Había desaparecido, al igual que la capacidad de hablar con las serpientes. Harry sintió una punzada de dolor. Le había gustado bastante su estatus de orador. Pero luego se encogió de hombros y lanzó una maldición de conjuntivitis a un mortífago que tenía a Bill en la mira. Aún le quedaba mucha magia, y prefería sacarse al loco oscuro de la cabeza, costara lo que costara. Fenrir Greyback se encontraba entre los mortífagos, luchando en su forma humana. Sin embargo, aún conservaba su fuerza de hombre lobo y agarró a Amelia Bones mientras el ministro luchaba contra otros 3. La sujetó por la barbilla preparándose para romperle el cuello, pero se quedó paralizado al oír un gruñido bajo y resonante a sus espaldas. Giró la cabeza con cautela para mirar por encima del hombro y tuvo el tiempo justo para reconocer a Remus antes de que el hombre lobo se le echara encima y le desgarrara la garganta. Sirius, ahora luchando como mago, cayó bajo un crucio. Incluso en su agonía, vio como la forma felina de McGonagall saltaba sobre otro mortífago que preparaba un hack para él. Ella destrozó la túnica y la máscara del hombre, y sus gritos distrajeron al que usaba el Cruciatus contra Sirius, rompiendo el hechizo. Sirius logró ponerse de rodillas justo cuando el mortífago arrojó a Minerva. Convirtió la caída en una voltereta con gracia y se recuperó ya en su forma humana. Exclamó Castrato explosivo. Justo cuando el otro mortífago la golpeó por detrás con una maldición que le destroza los huesos. Sirius despachó a su agresor y corrió al lado de Minerva, donde se sintió aliviado al ver que la maldición la había alcanzado en la parte inferior de la pierna, no en la columna. Sentía un dolor intenso, pero la herida no ponía en peligro su vida. Entonces Sirius se volvió hacia el primer mortífago, queriendo asegurarse de que el mago ya no fuera una amenaza. Cuando terminó de vomitar, Sirius miró con dolor a Minerva. Eso es simplemente malvado, logró jadear. A pesar de su dolor, le sonrió con sorna. Que esto le sirva de lección, señor Black. Sea siempre un caballero al tratar con brujas. Sirius se estremeció y se giró para buscar la siguiente amenaza, pero para su alivio y decepción, Shacklebolt y un destacamento de aurores ya habían llegado, y los mortífagos restantes estaban tratando de huir o encogidos en posición fetal. La operación de limpieza terminó relativamente rápido. Del lado de la luz, Ojo Loco Moody estaba muerto, mortalmente herido por Rabastan Lestrange mientras pronunciaba su propia maldición asesina. También había otras heridas. El brazo de Bones estaba casi cercenado. La pierna de McGonagall estaba gravemente dañada. Bill Weasley había sido derribado por una maldición explosiva mientras protegía a sus hermanos, y sufrió una conmoción cerebral que lo ensordeció temporalmente. Flitwick sufrió quemaduras graves mientras lidiaba con una salamandra transfigurada, y Lucius se encontraba en mal estado debido a la prolongada tortura incluso antes de que comenzara la batalla. Sirius y Molly tenían feos cortes y contusiones, pero esas eran las peores de sus heridas. Los elfos domésticos, a pesar de haber recibido instrucciones muy firmes de antemano de no quedarse a luchar, por supuesto lo hicieron. Todos habían escapado del daño en la penumbra, estando tan cerca del suelo, y aunque no estaba claro cuánto daño real habían causado a los mortífagos, sus agudos gritos de furia habían servido para desconcertar al enemigo ya desmoralizado. En el lado oscuro, Voldemort estaba muerto, finalmente, definitivamente y para siempre, al igual que todos los Lestrange, Dolores, Greyback y Alecto Carrow. Amicus había perdido mucha sangre, pero podría sobrevivir lo suficiente para ser besado, y al menos una docena de los demás mortífagos estaban gravemente heridos a moribundos.
Remus, desatado por la violencia, empezó a devorar a los mortífagos muertos, sordo a los gritos de los aurores que intentaban preservar la escena del crimen. Finalmente, uno lo aturdió justo cuando empezaba a roer a Bellatrix barra Voldemort. Lo sé, lo sé. Shag nos dijo que estaba de nuestra parte, se defendió la joven aspirante a Auror de pelo rosa cuando Sirius la regañó, pero estaba destruyendo pruebas. Además, señaló, imagínate las enfermedades que podría coger de esta gente. ¡Qué asco! ¿Te apetece pensar en lo que ha estado haciendo la prima bella? Dumbledore y Shacklebolt se aparecieron en San Mungo con los heridos graves, y Charlie, apenas quemado por ayudar a Filius a despachar la salamandra, se ofreció a llevar al inconsciente Remus a su reserva de dragones en Rumanía. Allí estará a salvo hasta que averigüemos si puede volver a ser humano, señaló Charlie. Aunque lo intente, sus dientes no harán mella en la piel de dragón, y cualquier humano tan estúpido como para vagar por una reserva de dragones merece ser devorado por un hombre lobo. Sirius asintió con tristeza, acariciando el pelaje de su buen amigo mientras Charlie hacía los arreglos necesarios. ¿Me enviarás actualizaciones diarias? En cuanto encuentre expertos, los enviaré a ayudar. Charlie sonrió y asintió. Y también envía bastante matalobos, por si acaso. Harry tenía dolor de cabeza y aún le dolía un poco el trasero por los azotes de los Weasley, pero por lo demás estaba bien después de la batalla, hasta que Snape lo agarró. Entonces empezó a preocuparse de que se le hubieran roto las costillas de tanto abrazo. Harry. Snape no podía creerlo. Había visto con sus propios ojos el impacto del AK-47, y sin embargo, allí estaba Harry, sano y salvo. ¿Estás bien?, preguntó cuando recuperó el habla. Estoy bien, papá. De verdad, prometió Harry, pero en cuanto salió de su boca, Molly lo agarró, luego Sirius, y así sucesivamente hasta que Harry estuvo seguro de que iba a necesitar crecimiento esquelético para sus costillas maltrechas. Sin embargo, no pudo evitar sonreír de oreja a oreja. Si alguna vez había necesitado una prueba de que la gente se preocupaba por él, la tenía. Ja. Toma eso, tío Vernon, morsa gorda. Demuestra cuánto sabes. Un Pop auguró el regreso de Dumbledore, junto con un Malfoy con aspecto maltrecho, pero casi curado. Me complace informar que Madame Egones, Bill Weasley y la profesora McGonagall estarán bien en unos días. Y ahora, dejamos este lugar al equipo del Auror Shacklebolt y regresamos a Hogwarts. Ahora que las protecciones del cementerio habían desaparecido, no les fue difícil aparecerse en Hogwarts. Avanzaron unos 20 metros antes de verse rodeados por un grupo de centauros de gatillo fácil que se negaban a creer que no eran mortífagos con la poción multijugos. No fue hasta que Hagrid llegó para avalarlos y escoltarlos al castillo que los centauros admitieron a regañadientes que podrían ser quienes decían ser. Harry, con el hombro aún firmemente agarrado por su padre, recibió entonces más abrazos que le rechinaban las costillas por parte del tío Arthur, la profesora Sprout y sus amigos. Los elfos domésticos les sirvieron abundante chocolate y bocadillos, mientras que cada uno se satisfacía mutuamente. Draco estaba allí, sentado junto a su padre, que tenía peor aspecto que nunca, y sin embargo, era más abiertamente demostrativo de lo que Draco jamás había experimentado. Lucius había recibido a su hijo con un fuerte abrazo, y Draco intentaba averiguar qué le había pasado a su padre y si el agradable cambio podría durar. Los 5 Weasley más jóvenes estaban allí, colgados de Molly, casi incoherentes de orgullo por el papel tan importante que su madre había desempeñado en la derrota de quien tú sabes. Davidella Jones estaba sentada con ellos, halagada de ser incluida, pero cada vez más respetuosa con la madre de su novio. «Oh, Harry, ¿de verdad estás bien?», preguntó Hermione, mientras Neville escuchaba atentamente los detalles. «Sí, estoy bien», prometió Harry. «¿Y ustedes? ¿Qué pasó aquí?». Fue emocionante, Harry. Casi en cuanto desaparecieron tú y el profesor Snape, todos los estudiantes fueron enviados a sus torres, igual que cuando el troll andaba suelto, explicó Hermione. Entonces Hagrid y los profesores empezaron a patrullar los pasillos, y nos dejaron ayudar a algunos, sobre todo porque pensaron que nos escabulliríamos si no lo hacían, admitió. Draco y Ron fueron con Hagrid, y Hagrid pidió ayuda a sus amigos del bosque. Sí, conocimos a los centauros, exclamó Harry, estremeciéndose al recordarlo. Oh, tienes suerte, le aseguró Hermione. Hagrid también consiguió que las acromántulas patrullaran. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¡No! ¿Sí? Ron los conoció. Logró no gritar, y Hagrid dijo que les gustaba mucho su pelo rojo. Pero no creo que Ron esté dispuesto a volver a acercarse al bosque, dijo riendo.
Neville ayudó a la profesora Sprout a cultivar toda la flora defensiva alrededor del castillo, y yo patrullaba con Jones. Vaya, Hermione. ¿No te asustaste? O sea, ¿y si hubiera entrado un mortífago o algo así? Agitó la mano con indiferencia. No estaba preocupada en absoluto. Jones me enseñó ese hechizo que casi usó contra los Ravenclaw el año pasado, y yo solo estaba esperando a que un mortífago intentara colarse entre nosotros. Harry, al recordar el hechizo, palideció. Ese no es un hechizo muy agradable, ¿sabes? Hermione le dedicó una sonrisa bastante malvada. Pero, Harry, Jones dice que ese es solo uno de los varios hechizos exclusivos para brujas que nos enseñan aquí. Harry se quedó boquiabierto. ¿Eso es lo que enseñan en esas clases solo para chicas? Su amigo se rió. Claro. ¿Qué creen que estamos aprendiendo? ¿Tampones mágicos? ¿Amuletos anticalambres? Harry, el chico que se había enfrentado al señor tenebroso, parecía a punto de derretirse de vergüenza ante la mención de problemas de chicas, y Hermione se compadeció de él. Los chicos siempre se ponían nerviosos con tanta facilidad. Mientras tanto, los gemelos estaban ocupados organizando fiestas de la victoria para distraer a los demás estudiantes de lo que estaba sucediendo, así que supongo que las 4 salas comunes estarán bastante mal mañana. Ahora, miró fijamente a Harry con una mirada imperiosa. ¿Qué te pasó? Harry abrió la boca para responder, pero la voz de Dumbledore interrumpió la animada charla y todos guardaron silencio. Sí, puedo confirmar que Voldemort ha sido derrotado definitivamente. Está muerto en cuerpo y alma. Una ovación sonora recorrió el gran comedor, y tras el abrazo, Harry terminó en el regazo de Snape. Por una vez, no le importó sentarse allí, incluso siendo un niño de 12 años demasiado mayor, y notó que incluso Draco estaba acurrucado junto a su padre, con el brazo de Lucius rodeándolo, y los Weasley se empujaban para conseguir su turno para sentarse sobre o junto a sus padres. Solo porque Voldemort esté muerto, no vas a dejar de ser mi papá, ¿verdad? Preguntó Harry con ansiedad. Claro que no, dijo Snape bruscamente. Niña tonta. ¿Viste los papeles de adopción? ¿Te fijaste en una cláusula de rescisión que decía hasta la muerte del señor tenebroso? Harry sonrió. No. Supongo que te quedarás conmigo. Snape resopló, pero apretó a Harry aún más fuerte mientras lo hacía. Molly se inclinó y le dio una palmadita a Harry en la mano. Recuerda, querido Harry, tú también siempre serás parte de nuestra familia. Tanto tú como el profesor Snape. Harry le sonrió radiante. Gracias, tía Molly. Entonces, al pensarlo, soltó. Mi mamá te agradece que hayas recordado el jersey, tía Molly. Eso interrumpió por completo la conversación en la sala, y Dumbledore, con mucho brillo, sugirió que había sido una noche larga y que quizás era hora de descansar un poco. Pronto solo Snape, Sirius y los padres Weasley permanecieron en el gran comedor, todos observando a Harry expectantes. ¿Y bien?, dijo Snape, intentando disimular su preocupación. ¿De verdad Harry había hablado con sus padres muertos? ¿Qué le habría dicho James al chico sobre su disgusto con Snape actuando como su sustituto? ¿Y si Lily seguía enfadada con Snape por su comentario sobre la sangre sucia? Harry hizo todo lo posible por recordar todo lo que pudo de su conversación con sus padres. Están felices, y están en un buen lugar, y les mandan cariños a Canuto, Lunático y papá, y le dieron las gracias a la tía Molly por el suéter. Molly sonrió entre lágrimas. Y, dijeron que me cuidan y griega. Ay. Harry se volvió hacia Snape. Mi papá se enfadó mucho porque no te hice caso en nuestros aposentos, y me dio un buen azote por eso, así que no tienes que castigarme otra vez. ¿De acuerdo, papá? El asentimiento automático de Snape tranquilizó a Harry, pero en realidad, Snape estaba tan sorprendido de que James Potter lo hubiera apoyado que habría accedido a casi cualquier cosa. Y mamá dice que siempre te amará porque fuiste su primer y mejor amigo, trató de decir Harry lo más rápido que pudo, pero quiere que seas feliz, que encuentres una bruja amable y sientes cabeza. Snape se sintió profundamente conmovido por la preocupación de Lily y la última de sus preocupaciones, de que ella aún resentiera su desastroso insulto, se evaporó. Le reconfortó saber que ella quería que fuera feliz y que no se sentiría traicionado si encontraba el amor en otra parte. Pero entonces vio la mirada evaluadora de Molly Weasley, y sus agradables sentimientos fueron reemplazados abruptamente por una fría aprensión. El fin de semana siguiente se celebró una gran fiesta en Hogwarts, y todos los que habían participado en la batalla, incluso Lucius, recibieron una medalla.
La profesora McGonagall y Madame Egones fueron dadas de alta de San Mungo y puestas al cuidado de Poppy para que pudieran participar a pesar de su recuperación en curso. Después de la ceremonia, Harry se quedó en los escalones de entrada del castillo, observando los espectaculares fuegos artificiales sobre el lago con Snape y jugando distraídamente con la medalla que colgaba de su cuello. Tras unos instantes, preocupado por el silencio del chico, Snape lo miró con preocupación. Era difícil para cualquiera apreciar todo el trauma que había sufrido recientemente. Secuestrado, asesinado, confrontado por sus padres muertos, devuelto a la vida, envuelto en una batalla campal. ¿Estás bien? ¿Echas de menos a tus padres?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. Harry le sonrió. Estoy bien. Están aquí con nosotros, ¿sabes? Y yo estoy contigo, tal como quería. Snape se aclaró la garganta. El aire frío debía de estarle provocando un resfriado. Gryffindor sentimental, lo regañó, rodeándolo con el brazo y abrazándolo mientras observaban cómo el cielo estallaba en una gloria multicolor. Epílogo. ¿Qué ocurre realmente en el Felices para siempre? Bueno, para Harry, Felices para siempre significa que finalmente se cumple su deseo de ser solo Harry. Ya no es un Horrocrux, ya no puede sobrevivir a un Ack, aunque su padre, aún sobreprotector, no permitiría que nadie lo descubriera. Y es simplemente un chico agradable y casi normal, con amigos en todas las casas y un gran talento para volar una escoba. Remus finalmente volvió a ser humano, aunque no hasta después de la siguiente luna llena. Mientras tanto, se hizo amigo de varios dragones de la reserva y ahora tiene más criaturas con las que jugar durante su tiempo del mes. Snape, con gran alivio, deja su puesto de profesor en Hogwarts para centrarse en su trabajo e investigación como maestro de pociones. Dobby lo acompañará como su elfo doméstico, mientras espera a que Harry crezca y tenga su propio hogar. Harry ha vuelto a mencionar la idea de liberarlo, pero Dobby ahora disfruta de ser reconocido universalmente como el elfo doméstico de Harry Potter, y hasta ahora ha rechazado todas las ofertas de ropa y salario, para gran desesperación de Hermione. Sus compañeros ya no lo consideran extraño y, de hecho, ahora es un elfo doméstico anciano muy respetado, gracias a sus acciones en la batalla final. Al principio, Harry se sintió un poco triste por la anunciada salida de Snape de Hogwarts, aunque reconoce que será muy liberador no tener a su padre en el personal de su colegio. Harry ahora será un estudiante más, aunque, por supuesto, seguirá teniendo a su padrino, y a Remus, en el personal, así que no se ha librado del todo de tener una figura paterna cerca, aunque la capacidad disciplinaria de Sirius sigue siendo dudosa. Además, Snape ha aceptado dar clases especiales y tutorías a los estudiantes de Timo y Éxtasis, por lo que pasará bastante tiempo en el castillo, aunque niega rotundamente que su acuerdo de tutoría tenga algo que ver con su deseo de vigilar de cerca a cierto joven Gryffindor propenso a los problemas. Lejos de ser un huérfano solitario, Harry ahora tiene más hogares de los que podría visitar en unas vacaciones. Además de su hogar con su padre, también sabe que tiene un lugar con los Weasley, Sirius, Remus e incluso los Malfoy, ahora que Voldemort se ha ido y Draco es su amigo. Harry disfruta pasar tiempo, y sobre todo volar, con el joven Malfoy, pero Snape insiste en que Draco visite a Harry en lugar de lo contrario. Aunque Lucius aprendió una lección saludable en esa última batalla y ha mejorado, en lugar de reformarse, sus costumbres, Snape aún no confía del todo en él. Para la esperanza y la desesperación simultáneas de las mujeres de Hogwarts, Sirius sigue siendo un Don Juan, aunque Harry ha notado que, discretamente, pasa cada vez más tiempo con una guapísima Aurora. Su joven aprendiz, prima de Sirius, también empieza a acompañarlos, y Remus se ha unido a ellos en varias citas dobles, tras asegurarse de que la aprendiz conocía bien su secreto peludo, tras haber presenciado las consecuencias de la batalla. Nadie ha considerado necesario mencionar que fue ella quien aturdió al lobo. Creacher ha admitido a regañadientes que algunos no sangre pura son bastante tolerables y está mucho menos loco tras haber cumplido la última orden de Rec. Grimmauld Place es ahora un lugar privilegiado en Londres, y Sirius aprovecha al máximo su céntrica ubicación con fiestas espectaculares. Severus sigue soltero, a pesar de los esfuerzos de Molly, pero ha accedido a la petición de Harry de pasar sus próximas vacaciones en Aotearoa Nueva Zelanda, supuestamente para que Harry pueda jugar en un partido internacional de Quidditch juvenil. McGonagall también le ha insistido en que dé algunas charlas como invitado en el gremio de maestros de pociones local.
Lo que Snape no sabe, pero Harry, Molly y Minerva sí, es que la prima de Minerva emigró a Nueva Zelanda hace varias décadas, y su nieta es ahora la profesora de pociones más reciente del país, casi, pero no del todo, rompiendo el récord del maestro de pociones británico más joven, un tal Severus Snape. Entre esta joven maestra de pociones y Brunhilde, Molly y Minerva tienen muchas esperanzas de cumplir el pedido de Lily. Así que todo termina felizmente con Harry libre para pasar la mayor parte de sus años en Hogwarts en un lindo, normal y mágico castillo, con más familiares y amigos de los que puede contar. El fin. Gracias a todos los que siguieron la historia hasta el final y un gran saludo a @Antonella del Valle Alejandra 6570. Que tengan un buen día a todos. Me despido.